Yo, Dale solo una vez. Ahí. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. perfecto. Bien, perfecto. Yo creo que ya podemos dar inicio. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y pues que esperamos nos sigan acompañando en el desarrollo de estos ciclos. Hoy, 28 de agosto, desarrollamos nuestro segundo encuentro del ciclo de conversación en el sur, citas para la gestión del conflicto armado y la construcción de paz. Hoy, viernes, con la temática desplazamientos, despojos y abandonos de tierras en el Huila. Me presento, mi nombre es Alejandra Milda María Miguel Meneses, yo soy practicante del programa de la Universidad Surcolombiana y les estaré acompañando en la moderación junto a mi compañera Erika Palomares en los siguientes 8 encuentros que nos quedan. Hola, buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan en el espacio. Un saludo a Cristian, Alfonso y agradecerles por estar en el espacio. También me acompaña en la moderación del Semillero de Investigación Insurgentes. Es un gusto estar aquí y pues a lo que necesiten, las preguntas que estén en Facebook, las vamos a leer, entonces invitamos a todas las personas que nos están viendo en este momento, pues que cualquier pregunta que quieran hacerle ya sea a Alfonso o a Cristian, nosotros las estaremos leyendo y preguntando. Espérame tanto.
es que esta es una propuesta del macroproyecto de Tejidos de Vida junto a Insurgentes, el semillero grupo de investigación del programa de psicología de la Universidad de Colombia. El día de hoy, para el desarrollo de la temática de desplazamientos, despojos y abandonos de tierras, nos acompañan Luis Alfonso Castillo Garzón y Cristian Rincón. Luis Alfonso Castillo Garzón, historiador, defensor de los derechos humanos e integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, responsable de la restitución de tierras. Buenos días, Alfonso. Muy buenos días a todos y a todas. Un gusto poder compartir con ustedes y pues contribuir en algo de esclarecimiento sobre este tema tan dinámico, pero tan importante para la construcción de paz en Ya. Muchísimas gracias, Alfonso, por acompañarnos el día de hoy. También nos acompaña Cristian Camilo Rincón. Él es abogado especialista de Derecho Penal y Ciencias Forenses, integrante del Sindicato de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo y defensor de derechos humanos. Muy buenos días, Cristian. Hola, muy buenos días, Alejandra, Erika. Un saludo al compañero Alfonso Castillo, que comparte pantalla con nosotros, y a todas las personas que están conectadas en el Facebook Live de la página de Tejidos de Vida y del grupo Insurgentes de la Universidad Surcolombiana. Gracias por la invitación y estamos aquí con la idea de contribuir a hablar un poco sobre el tema del despojo, desplazamiento y abandono en el departamento del Huila. Gracias a ustedes dos por asistir al espacio de hoy, por permitirse aportar a la construcción de este espacio. Bueno, hoy sí. Aléjate, se congeló tu imagen, yo no te escucho. Erika, Alejandra. Alfonso, ¿sí me escuchas? Sí, claro que sí. ¿Tienen las compañeras alguna dificultad allí con la emisión desde su lugar de transmisión? Entonces, mientras ellas regresan, pues vamos, ya que estamos conectados aquí en el Face, vamos dándole como... Ellas me han compartido una serie de preguntas sobre este tema, que en la sesión anterior, que yo la pude observar, ellos trabajaron el tema con el historiador José Jairo González Arias. No sé si lo tienes en el radar. José Jairo habló un poco sobre lo que fueron los fenómenos de los cultivos ilícitos en el departamento del Huila. Hizo un contexto histórico sobre todo lo que fue la relación entre cultivos de uso ilícito, hablando un poco del tema de la amapola y hablando un poco del tema de la coca, pero explicándolo como un fenómeno que no era, pues no había tenido la incidencia de pronto
que pues ha tenido en otros departamentos del sur del país como Putumayo, Cauca y pues el mismo Caquetá. Él hizo un recorrido histórico bien interesante sobre pues esa relación entre los cultivos, entre el narcotráfico propiamente dicho, y el tema de la relación, digamos, con la política regional y demás. Un análisis que pues lo abordó como desde los años 50 hasta la actualidad, terminando con el tema un poco de pues la situación actual en materia de cultivos de uso ilícito, que el departamento del Huila pues se ha declarado como uno de los departamentos que tienen una menor incidencia, para no decir que está libre de cultivos de uso ilícito. Entonces, pues digamos, con esa sesión se inició todo este ciclo de conversatorios que pues llega hoy a nosotros con el tema de desplazamiento, abandono y despojo de tierras en el departamento del Huila. No sé si las compañeras Alejandra, San Miguel y Erika ya tienen nuevamente conexión para que retomen y puedan orientar pues el diálogo. Sí, ya, qué pena con ustedes y con las personas que nos están viendo, es que está lloviendo un poco y creo que eso afecta muchísimo. Gracias, Camilo, por apoyarnos. Bueno, entonces ahora Aleja pues ya nos va a dar como el tema introductorio para que ustedes ya pues empecemos el conversatorio. En caso de tener problemas, esperamos que ustedes continúen, que nosotras volvemos apenas pues, la conexión adecuada. Pedimos disculpas por ello, ya como lo estamos explicando, o sea, fuerte la lluvia y demás, entonces creemos que eso pues afecta la conexión. Entonces, Aleja, ya creo que ya puedes empezar. Sí, pero qué pena con ustedes y muchas gracias, Cristian, por ir abarcando el espacio mientras nos conectábamos. Bueno, para dar un poco una contextualización frente a cómo y por qué se empiezan a dar los despojos, desplazamientos y abandonos de tierras, no solo en el Huila, sino a nivel nacional en Colombia. Yo creo que primero le podemos dar la palabra a Alfonso Castillo para que nos dé una contextualización a nivel nacional, para después darle paso a Cristian Camilo Rincón y nos dé una contextualización más aterrizada en el territorio huilense. Andrés Castillo. Sí, muchas gracias, Alfonso Castillo. No solamente la lluvia, sino también la vista, Qué pena. Alejandra. No hay ningún problema. Yo quisiera un poco, aprovechando lo que ha planteado Cristian de la sesión pasada, un poco poner en contexto este fenómeno del desplazamiento como fenómeno político, pero también como fenómeno económico. Creo que es importante tener esa lectura. El país ha vivido en su larga historia varios momentos de despojo de tierras. Por supuesto, clarísimo el primer impacto alrededor del tema del descubrimiento y la colonización. Más adelante, todo este tema de despojo de tierras asociado con los procesos que vinieron posterior a la independencia, pero particularmente en el siglo XX. Y es allí donde yo quiero hacer mucho énfasis, porque allí creo que se ancla el origen del problema actual que tiene nuestro país. Una parte de la clase dirigente del país entendió que podía apropiarse de las tierras que entrañaban alguna riqueza, y así lo hicieron durante el periodo de lo que se llamó la violencia política, asesinato de Gaitán. Las élites colombianas liberales y conservadoras promovieron hechos de violencia muy violenta en algunos territorios que curiosamente eran territorios planos, tierras aptas para la agricultura, y con la instalación de ese modelo de violencia, las élites terminaron apropiadas de extensas regiones planas, con óptimas condiciones para la agroindustria. De esta manera,
durante 10 años de la violencia, las élites terminaron apropiadas de parte importante del territorio plano, de lo que se llama el Tolima Grande, que abarca los departamentos del Tolima y del Huila, también en todo el valle geográfico del río Cauca, en el departamento del Valle, para el desarrollo de monocultivo de la caña, y también lo hicieron en la sabana de la costa atlántica para el cultivo de sorgo, para el cultivo de arroz, para el monocultivo en general, e igual que hicieron en la sabana de los llanos orientales. Ese modelo que se utilizó de violencia para despojar a los fundistas y campesinos que desarrollaban economía de pan coger, es el que se volvió a instalar a partir de la década del 80, esta vez con la conformación de grupos paramilitares que sirvieron de ejército de terror para ir a algunas regiones que entrañaban riquezas de las que querían apropiarse grupos económicos transnacionales, algunos mandos militares, políticos y terratenientes que los necesitaban esas tierras para el desarrollo de proyectos económicos. De esta manera, el fenómeno se ubicó inicialmente en el Magdalena Medio para apropiarse de los yacimientos de petróleo, también se instaló en el departamento de Antioquia y Córdoba, en el Urabá, con esa que es una de las regiones con mejor capa vegetal del mundo, de tal suerte que se terminaron apropiando de esas tierras, y ese fenómeno se fue extendiendo a muchas regiones del país, la costa, los Santanderes, el Valle del Cauca, y así sucesivamente. A eso que hicieron las élites colombianas, de aplicar una política de guerra contra la sociedad, contra los campesinos, hay que sumarle también un fenómeno que a veces se juntó con las élites, pero otras veces surgió de manera independiente y con grupos al margen de la ley, que es el fenómeno del narcotráfico. Todo eso permitió que entre 1980 y el año 2000 se diera una fuerte guerra irregular contra el campesinado, contra las organizaciones sociales, que terminó dando como resultado el robo de por lo menos 10 millones de hectáreas. Es decir, estamos hablando de cerca del 9% del territorio nacional que fue despojado a los campesinos, los cuales obviamente por esa política de terror se vieron obligados a desplazarse a las grandes ciudades, a los cascos urbanos de los pequeños municipios. Y este es un fenómeno pues que permitió luego que se desarrollaran monocultivos y control del territorio para ejercicios militares, del tráfico de drogas, del tráfico de armas, pero sobre todo para que apareciera una reconfiguración de la propiedad rural en la que luego se desarrollaron cultivos de palma aceitera, cultivos de maderables como teca, por ejemplo, o el control del territorio donde había gas, petróleo, oro, carbón y agua. Muy importante el control del territorio donde habían fábricas de agua. Yo creo que esta explicación digamos, socioeconómica y política del fenómeno del desplazamiento es lo que nos permite entender por qué hoy, en el año 2020, el modelo de restitución de tierras que se ha emprendido con la ley de víctimas ha fracasado rotundamente y a la gente no le han devuelto la tierra que le despojaron durante 9 años de implementación de este modelo de restitución. ¿Están allí, Alejandra? Sí. Sí, ¿nos escuchas?
Sí, yo les escucho perfectamente. Sí, sí. Bien, no, qué pena con ustedes. Mil disculpas, hoy ha sido el día de los fallos técnicos. Pero bueno, Pero aquí está estamos. lloviendo, eso es importante. En Andrés, el no sé Huila si es tú. importante que llueva. Pero por el lado del sur, en Pitalito, por acá por Neiva está lloviendo, pero radiación. En realidad es muy complejo el tema del clima acá. Aleja, tú me dirás si vamos con la misma, pues como con la misma pregunta, Bueno, o avanzamos. Yo creo que el compañero Castillo ha dado a- bastantes elementos sobre el tema. Agradecemos a Alfonso por darnos la introducción aquí. Ahora pues escuchamos a Cristian y ya pues, continuamos con las preguntas también. Bien, digamos que no puede recibir de manera clara lo que me planteabas, pero voy avanzando con la misma secuencia de preguntas que me habías enviado. Yo creo que, pues, yo también pensaba como plantear un poco frente al tema histórico y apuntándole a lo mismo que ha destacado el compañero Alfonso, y es que pues no se puede hablar del tema del despojo de tierras y del desplazamiento forzado en el departamento del Huila ni en el país, pues como fenómenos que sean producto de los quereres, las circunstancias o el azar de algunos locos violentos que decidieron simple y sencillamente sacar a la gente de los territorios, porque en realidad eso tiene una conexión económica bastante clara, pues en relación con los intereses que ya ha planteado Alfonso y que yo complementaría un poco con el tema de la minería, ¿cierto? Y de los proyectos extractivos que tienen una particular, de los proyectos mineroenergéticos que hoy están en boga en muchos de los territorios. Aquí en el departamento de Huila lo vivimos de forma clara con lo que fue todo lo que fue la dinámica de despojo del territorio en el centro del Huila a raíz de lo que fue el macroproyecto hidroeléctrico del Quimbo, pues digamos que es el despojo más reciente, masivo, el despojo masivo más reciente y amparado por el Estado que se haya presentado en el departamento. Digamos que fueron miles de familias de personas que eran pequeños propietarios, algunos que además desarrollaban sus actividades económicas en los territorios que estaban allí. Incluso fueron despojados hasta los pescadores, a quienes se les prohibió en cierto tramo del río. Entonces, digamos, tenemos 14 kilómetros entre la represa de Betania y el pie de la represa del Quimbo, en donde normalmente pescaban, digamos, nuestros pescadores artesanales, y esto ya no es posible. Digamos, allí ejerce un control policíaco y a través de la seguridad privada bastante fuerte, la multinacional. Han destruido cambuches no recuerdo el nombre, no es el cambuche, digamos los kioscos que construyen los pescadores en el borde para llegar a descansar, y en donde tienen las plataneras también, pues como para tratar de garantizar el tema de los alimentos. Entonces, digamos que yo le agregaría solamente en relación, para aterrizar un poco con el tema del Huila, lo más reciente de los despojos que tenemos, que uno diría, bueno, ¿y esto qué relación tiene con el conflicto armado? Porque es una de las preguntas, pues digamos, porque aquí nos invitan a hablar de desplazamiento, abandono y despojo, pues es para explicar cómo este tema del desplazamiento y el despojo de tierras tiene una imbricación, ¿sí? Tiene una relación indirecta con el tema de los intereses económicos. Yo tenía por acá unos datos importantes, pues para destacar en relación con este asunto. Pero creo que hacen parte revisando las preguntas, de un segmento que se va a trabajar más adelantico. Entonces, si quieren, vamos dándole paso, pero digamos, en este tema histórico, simple y sencillamente quisiera plantear que hay datos documentados de que en el periodo de la violencia entre 1948 y 1900, se calcula que por lo menos 2 millones de personas, solamente en la época de la violencia posterior a la muerte, al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, se plantea que
por lo menos 2 millones de personas fueron desplazadas forzosamente, nunca retornaron a sus territorios, y esta cifra, digamos, arroja también que entre el periodo de 1984 y 1995, según la Conferencia Episcopal de Colombia, tenemos que por lo menos otras 600.000 personas fueron desplazadas en Colombia. Ya los datos de Huila en relación con despojo y desplazamiento, como les decía, lo abordamos ahorita en un siguiente bloque. Y bueno, pues, no sé, vamos organizando según las preguntas que ustedes tengan. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos. Bien, muchas gracias, Cristian. Pues la idea era que nos pudiera ayudar con una contextualización del cómo y el por qué surgen los procesos de despojo, abandono y desplazamiento, despojo y abandono de tierras en el Huila, aterrizando un poco también lo que nos mencionaba Alfonso. Les agradecemos a ambos el haber dado esta introducción para entender un poco cómo se empiezan a dar estos procesos en Colombia y en el Huila. Continuamos con la siguiente pregunta, es cómo se ha dado el proceso de despojo, desplazamiento, abandono de tierras en el Huila, pero cuáles han sido las principales características. Bueno, primero a nivel Colombia con Alfonso, después aterrizando al territorio huilense, Cristian. Bueno, yo lo que siento, como lo explicaba ahora, es que este fenómeno del desplazamiento tiene estas motivaciones económicas fundamentalmente, pero también tiene motivaciones de control histórico por grupos armados con una connotación política e ideológica, y también por el fenómeno de corredor para ilícitos. Creo que el departamento del Huila tiene la característica combinada de la presencia de grupos armados con alguna orientación ideológica, especialmente las FARC, que hizo una importante presencia en el departamento del Huila. Entre 4 y 5 frentes de las FARC operaban en el territorio del Huila, y allí mismo, como todos sabemos, era la puerta de entrada para la región de la Orinoquía, que se convirtió por distintas razones socioeconómicas y políticas en el portón de entrada del cultivo de hoja de coca especialmente, de tal suerte que todo este escenario configura un lugar propicio para el desarrollo de múltiples violencias. A eso, por supuesto, es importante aunar que no había una importante presencia institucional más allá de la presencia militar y policial. El Estado tiene abandonadas muchas regiones en el departamento del Huila, donde también apareció pues el fenómeno o la posibilidad del desarrollo de una economía industrial importante que ofrecía atractivos para los grupos armados para el desarrollo de fenómenos como la extorsión. Creo que todo este escenario de presencia de grupos armados ilegal, de presencia fuerte de la institucionalidad estatal desde el ejército, la poca presencia institucional civil, hizo que el departamento del Huila, como también sucedió en el departamento de Caquetá, se configurara en un territorio en el cual la violencia hizo lo suyo, aunque ciertamente, de acuerdo a lo que yo he podido indagar, el fenómeno del despojo de tierras no fue tan importante, no hubo masivamente este fenómeno, aunque aquí valdría la pena seguirle la pista a una situación que es importante tener en cuenta cuando estudiamos el tema del despojo, que es cómo está el tema de la titulación de tierra
especialmente de los campesinos y de los minifundistas, porque si no existe una titulación, quizás es lo que ha hecho que mucha gente que llegó allí en los años 60, con todo este tema del desplazamiento provocado por la primera oleada de violencia tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, lo que hizo cuando llegaron los grupos armados a ejercer presión, a intentar controlar el territorio, fue desplazarse más hacia otras regiones, dejar abandonado el territorio y luego no tuvo forma o no han tenido formas de denunciar el despojo de tierras porque sentían que como no había nada con qué reclamar, pues no hicieron el esfuerzo para acudir a esa institucionalidad que recientemente, además hay que decirlo, se ha establecido en el departamento de Huila. La restitución de tierras ha llegado hace muy poco al departamento y fíjate que un problema muy grave es que solo ahora que está llegando esa institucionalidad, por eso tan pocos solicitudes de restitución se han presentado, ya el gobierno y la unidad de restitución de tierras está hablando de que hay que acabar la restitución porque ya se cumplió la tarea amplia y suficientemente. Yo en ese sentido quisiera decir que todo este tema del despojo de tierras en el departamento amerita ser más estudiado, más comprendido, porque fíjate, al contrario, el departamento sí registra importantes números de personas desplazadas. Luego, entonces, ¿por qué si hay un importante número de personas desplazadas, no se traduce eso en igual número o un proporcional número de denuncias sobre despojo? Entonces, allí creo que hay un elemento sobre el cual desde la universidad se tiene que empezar a desarrollar un ejercicio de investigación al tiempo que se exige al gobierno o que se le deba exigir al gobierno, que no es el tiempo de cerrar el proceso de restitución en el departamento. Bien, allí complementando, pues para responder en esa pregunta, de acuerdo con el planteamiento que hace Alfonso, nosotros no puede ser posible que tengamos una cifra de desplazados que ronda por los 190.000. 190.000 víctimas de desplazamiento forzado, digamos que es la cifra como que tenemos del reporte pues, más actualizado, y que no tengamos nosotros en el despojo. Yo quería mostrarles, si me lo permiten y me tomo ese atrevimiento, quería mostrarles un poco. Bueno, yo aquí no sé cómo compartir la pantalla. Ya, ok. Quería compartirles ¿Ustedes ven allí la presentación? Bueno, ¿o no? No la vemos. Ah, pero sí, aquí está. Ok, listo. Esto está un poco demorado. Mire, si uno revisa los datos de las estadísticas del Registro Único de Víctimas que están disponibles en Internet y uno hace la consulta por el departamento del Huila, uno va a encontrar que tenemos unas cifras, digamos, en el departamento del Huila, de hechos victimizantes, 170.000 prácticamente hechos victimizantes, de los cuales son 145.000 víctimas de desplazamiento forzado. Pero cuando uno va a revisar la cifra de abandono o despojo de tierra, va a encontrar simple y sencillamente en el registro que tiene 44 hechos reportados. Esto es un subregistro enorme y en gran medida también obedece a la informalidad en el tema de la tierra en el departamento del Huila. Hay un problema que muy bien lo destacaba Alfonso, y es el problema del acceso a
a la restitución de tierras, a la política de restitución de tierras, porque en un primer momento, cuando salió la ley de víctimas, el departamento del Huila no fue focalizado para adelantar la tarea de la restitución de tierras. Y en un segundo momento, cuando focalizaron el departamento del Huila, microfocalizaron los municipios en donde no habían problemas, porque digamos, ahí hay un asunto que es importante plantear, y es que, por ejemplo, el municipio de Algeciras y el municipio de Colombia persistieron los conceptos no favorables para el tema de la focalización, teniendo en cuenta que había contaminación con minas, con artefactos explosivos sin explotar y demás. Entonces fueron territorios en donde no se pudo avanzar en un primer momento cuando llegó la capacidad instalada de la unidad de restitución de tierras. Hay que decir que el ejercicio de la unidad de restitución de tierras acá en el departamento del Huila, lo que hicieron fue trasladar una de las unidades de tierra de restitución que estaba en el norte del país. Al haber culminado su tarea, trasladaron esa oficina acá al departamento del Huila, pero esta oficina de la unidad de restitución de tierras de acá está anexa a la oficina del Tolima. Y aquí en el departamento del Huila no tenemos juzgados de restitución de tierras, los procesos se adelantan y se llevan a cabo en el departamento del Tolima, en Ibagué, esto ha dificultado en gran medida que las personas puedan acceder. Entre otras cosas, yo tengo ahí como punto de vista crítico, y es que ni siquiera los trabajadores sociales de la unidad de restitución de tierras pues son de acá, del departamento, y no es un problema de regionalismo porque sí, sino que de alguna manera también eso impacta pues las posibilidades de actuación de una entidad. Yo puedo decir con algún conocimiento que la unidad de restitución de tierras, cuando llegó aquí y sus funcionarios no conocían ni siquiera geográficamente la ubicación prácticamente de los municipios. Es decir, ahí hay un asunto muy difícil, y es que desconocían tanto la cuestión territorial, las conflictividades, los desarrollos del conflicto armado también, digamos que comenzaron a conocerlo. Entonces llegaron a conocer un territorio, y muy poco tiempo después, que era lo que quería resaltar y también lo decía Alfonso, salió un decreto que en estos momentos no tengo el número, un decreto del Gobierno Nacional diciendo que daba unos mesecitos más para que las personas que necesitaban presentar las solicitudes en las zonas que ya estaban microfocalizadas presentaran su solicitud de restitución, y que si no, pues ya no podrían hacerlo. Es decir, cerró de alguna manera pues el acceso a algo tan importante como era el tema de la restitución de tierras. Entonces, miren que uno de los primeros temas, que bien lo dijo Alfonso, me parece que esta es una tarea que le queda a la academia en clave regional, es revisar este tema del abandono, despojo de tierras. Les voy a contar dos situaciones particulares que yo conocí. Digamos, yo tuve la oportunidad de estar en Algeciras, en Termópilas, que es una vereda en la parte alta de Algeciras, y conversando con un dirigente comunitario de allá, nos informaba y nos decía, mire, esta zona se quedó sola en gran medida porque una montaña la cogió el ejército y la otra montaña la tenía la guerrilla, y de ahí se daban candela todo el tiempo. Y luego llegaron los minados, se mató tal señor en esta finca, en tal otra se mató tal señor con una mina. A los que no sacó el ejército, pues digamos ya para ellos se hizo insostenible el tema de la violencia, y la vereda, después de tener aproximadamente 50 afiliados, en realidad solamente quedamos 8. ¿Sí? Entonces, solamente para contarles que en una vereda se puede haber dado el despojo de la cantidad de predios que están reportados en el registro para todo el departamento del Huila. Y haciendo el ejercicio que venimos trabajando también aquí con quienes están convocando este espacio de discusión, con el semillero de la universidad, que también venimos acompañando el proceso en Acevedo, en San Adolfo, en Acevedo, Huila. Es una comunidad en donde, hablando con el padre Jairo, que es uno de los líderes más reconocidos y con mayor trayectoria, que fue desplazado también en el marco del conflicto armado, el padre Jairo nos contaba exactamente el mismo tema. Esta semana nos daba un contexto y decía, hablar hoy de reconstruir la memoria del conflicto y la memoria o la historia de lo que fue la violencia en San Adolfo, con miras a presentar el informe a la JEP y al sistema,
nos impone una tarea muy difícil y es tratar de recuperar la memoria de quienes quedamos, que somos muy pocos, decía, porque este territorio después del año 2000, que se desocupó prácticamente todo en el periodo de la seguridad democrática, e incluso unos años antes, en donde esa zona queda muy cerca al Caquetá y la presencia de la guerrilla era muy fuerte, había dos frentes guerrilleros haciendo presencia allí, y el territorio se vació. Él decía, aquí casi todos son nuevos. Si usted habla con la gente que está en las veredas, va a encontrar que la gran mayoría de la gente no lleva más de 15 años. Y si usted va y revisa y cruza eso con las solicitudes de restitución que existen y que están en fase de estudio o van para fase administrativa, pues va a encontrar efectivamente que por lo menos Acevedo tiene por lo menos unas 150 solicitudes de restitución de tierras. Entonces sí, la reconfiguración del tema territorial es allí muy importante estudiarlo. Las fuentes no son absolutamente confiables. De hecho, yo creo que hay que desconfiar de lo que nos dice el registro en torno al tema del abandono y despojo de tierras, porque ahí hay un subregistro enorme y pues esa sería una de las primeras conclusiones que podríamos poner aquí en el marco de este conversatorio. Listo, gracias, Cristian. Yo tengo una pregunta que me surge a partir de lo que nos mencionaba Alfonso. Entendemos que el conflicto ha afectado, bueno, el conflicto y la participación de diferentes actores, como por ejemplo los grupos armados al margen de la ley, la ausencia del Estado o la ausencia militarizada de este, han afectado las diferentes dinámicas de la población, ha afectado principalmente negativamente. Yo tengo una pregunta, Alfonso. Usted nos mencionaba que el Huila, más que ser, bueno, el Huila no se ha visto afectado, no ha tenido un impacto masivo de desplazamientos o despojos, no sé qué papel entonces jugaría el Huila en esos procesos de desplazamiento, despojo y abandono de tierras, sí, no tanto como el hecho de desplazar, sino tal vez como receptor de víctimas de desplazamiento. Alejandra, pero creo que es importante insistir en algo que yo he planteado, y también lo ha hecho Cristian. Aquí vale la pena hacer el seguimiento a por qué aparece tan bajo número de personas que han acudido al mecanismo de restitución. Y aunque en general uno tiene la percepción de que en el departamento del Huila no hubo despojo, sí llama mucho la atención que con tan alto número de desplazados haya tan pocos solicitudes de restitución. Allí creo que hay una tarea importante sobre la cual hay que trabajar. Sin duda alguna, la academia, los estudiantes, los semilleros de investigación, las organizaciones de derechos humanos, valdría la pena que le hagamos seguimiento a eso. Pero en todo caso, creo que es importante que en este proceso de construcción de paz, las organizaciones de víctimas, las que hayan, y ojalá hayan muchas más, pero en general las víctimas del desplazamiento tienen que exigirle a la institucionalidad políticas ciertas que permitan que una parte importante de toda esta población era campesina, que vivían en las regiones rurales del departamento, puedan volver a través de una política de adjudicación de tierras, en lo que en la práctica es la implementación del acuerdo final de paz suscrito entre el gobierno y la guerrilla en el punto 1 del desarrollo rural integral. Lo que creo que la consigna política, social, económica para las víctimas del desplazamiento hoy es exigir que haya un programa, un agresivo programa de adjudicación de tierras para que no se pierda esa tradición campesina que existe en el departamento del Huila
y que seguramente hoy está golpeada por todo este fenómeno de la violencia. Allí valdría la pena hacer algunos estudios de cómo se ha afectado la producción agrícola en el departamento con todo este fenómeno del desplazamiento, porque creo que allí hay un vacío de información, sin duda, con el interés de no sabe uno quién, de ocultar parte de las cifras y negar la posibilidad de establecer con mucha fuerza, con mucha vitalidad, una oficina de restitución y también unos tribunales de restitución, que es lo que no existe y es lo que seguramente se ha convertido en una barrera de acceso para que la población víctima del despojo acuda con toda facilidad. Ahora, hay que anotar que el departamento sigue siendo un departamento violento, con fuerte presencia de grupos al margen de la ley, con una fuerza pública que viola permanentemente los derechos humanos, que intimida, y todo eso, por supuesto, se constituye en una barrera de acceso, en un cuello de botella para que la gente acuda a esa institucionalidad. Pero creo que la consigna, en todo caso, si lo que se constata es que no hubo despojo, es que tienen que haber programas institucionales que permitan unos programas de adjudicación de tierras productivas, no solamente de tierras así a secas, sino tierras productivas, porque si no le entregan a la gente un peñasco, un peladero, un desierto y hacen pues el show, hacen la fiesta, tiran globitos y llaman a la comunidad internacional y a la prensa para decir que se dieron una pela, cuando lo que le están entregando a la gente es una tierra que no tiene posibilidades de recuperar su vocación agrícola. En relación también con lo que plantea Alfonso, yo quisiera complementar un poco diciendo que pueden existir muchas causas de este terrible subregistro que hay del tema del despojo. Yo creo que el despojo es mucho mayor a lo que está en las cifras, pero también creo que el desplazamiento real es mucho menor que el que nos reporta el registro. Y yo sí he avanzado de alguna manera, junto con el equipo de trabajo que tenemos, pues del que yo hago parte, en tratar de identificar un poco el tema de las dinámicas de expulsión. Y hemos encontrado algunos detalles reveladores que incluso los hemos puesto en manos de la Fiscalía. Y eso también, digamos, requiere una intervención más rigurosa de parte de la academia, porque nosotros pues estamos haciendo algunos rastreos, pero no con tanta profundidad, digamos, es a partir de información que nos brinda el registro sin tener posibilidades de desarrollar procesos de investigación de un año, de 6 meses, pues más fundamentados. Y hemos encontrado que hay, por ejemplo, situaciones en donde hay municipios en el centro del Huila en donde la gente se movió en desplazamientos, aparentemente pues, de desplazamientos individuales, entre otras cosas. Esto hace parte de la necesaria verdad del conflicto y de las situaciones que se presentaron. Gente que se desplazaba al municipio que queda enseguida, al municipio vecino, declaraba que había sido desplazada y se devolvía al municipio de origen. ¿Sí? Nosotros documentamos, mire, las cosas interesantes que nos permitió ver la firma del acuerdo final de paz es que se estaban dando algunos procesos de acceso al registro único de víctimas en el hecho victimizante de desplazamiento forzado fraudulentos. ¿Sí? Entonces encontramos, por ejemplo, municipios en donde a pesar de que se firmó el acuerdo de paz y todas las estadísticas se fueron hacia abajo, porque hay que decir, y esto los enemigos de la paz nunca lo muestran, nunca lo reconocen, pero hay que decir que entre el año 2015 y el año 2017 las cifras de desplazamiento disminuyeron, del reporte de nuevos desplazamientos, o por lo menos en el departamento del Huila, disminuyeron al menos en un 80%. ¿Sí? Es decir, si antes se nos representaban 100 desplazamientos forzados que se registraban, al llegar al año 2017 ya teníamos solamente un reporte de 20 desplazamientos. Y encontramos municipios en donde persistían, pero además eran municipios donde históricamente no había existido manifestación del conflicto armado, no había habido presencia de frentes guerrilleros, no había habido presencia de grupos paramilitares, y digamos que tampoco habían conflictividades sociales en torno a la tierra, en torno
a la participación política, y nos preguntamos y dijimos, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando aquí con el tema del registro? ¿Por qué mientras municipios históricamente expulsores como lo son Algeciras, como eventualmente puede ser Pitalito, como Acevedo, como el municipio de Neiva también y de Baraya, que eran municipios que tenían unas estadísticas muy altas de expulsión, bajaron casi a cifras de cero, ¿sí? A raíz del acuerdo final de paz? Porque, bien lo decía Alfonso, en el departamento del Huila, el conflicto se caracterizó por tener una fuerte presencia de las FARC, que tuvo por lo menos 5 frentes operando en diferentes tiempos, ¿sí? Más la columna móvil Teófilo Forero, y entonces tenía una cobertura territorial casi sobre el departamento, sobre todo el departamento del Huila, ¿sí? Firmado el acuerdo de paz, se redujeron muchísimas de las conflictividades, entre otras cosas, al no tener, que esto fue un error del departamento del Huila no haberse peleado, teniendo la posibilidad de haber tenido un espacio territorial o una zona veredal para el tema de la concentración de las tropas de la insurgencia. Lo que quedaba de insurgencia se desplazó hacia el departamento del Tolima, hacia Icononso, hacia la zona de Marquetalia, hacia la zona del Meta y hacia la zona de veredal hacia las zonas veredales del Caquetá, que eran la de Montañita, ¿sí? Que se fue la gente del sur, y la gente que se fue hacia la zona que queda en el Pato, ¿sí? Entonces, la guerrilla se fue, se disminuyó la conflictividad, se dijo que el conflicto armado en el departamento del Huila se había dado por culminado en la medida en que no habían estructuras ni el EPL, ni el ni el ELN, es decir, se cerró el conflicto armado en el departamento del Huila, pero municipios nos seguían reportando, municipios muy pequeños, municipios que no tenían trayectoria de expulsión, 200 personas desplazadas en un año, ¿sí? Y dijimos, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces nos tomamos la tarea de ir a buscar y a verificar las declaraciones, a verificar los registros, y encontramos una práctica deleznable, y es que incluso estructuras asociadas al poder político regional hacían trasteo, así no como trasteo de votantes, pero sí trasteo de personas para hacerlas declarar en el municipio vecino con complicidad de autoridades públicas y demás, para acceder de manera fraudulenta al registro. ¿Por qué? Porque una persona víctima de desplazamiento tiene unas garantías a sus derechos que se traducen en algunas ayudas humanitarias, en un derecho a una indemnización, pero además porque se ha creado una percepción en la ciudadanía de que es mejor ser desplazado que ser pobre, ¿sí? Y ese es otro debate que me gustaría que lo abordáramos con Alfonso ahorita en un momento, y entonces se nos infló el tema del registro. Y las debilidades que existen en la subdirección de registro y análisis de la información de la unidad de víctimas permitió que se le metieran muchísimos golazos. Entonces, hoy tendríamos que decir, para cerrar un poco ese punto, que ni el desplazamiento es tal, ¿sí? En términos reales como lo manifiesta el registro de las 145.000 personas víctimas de desplazamiento que están registradas como tal. Yo creería que haciendo un ejercicio juicioso de depuración ese número tendría que bajar, pero también haciendo un ejercicio juicioso encontraríamos que muchas de las personas que efectivamente son víctimas de desplazamiento no, lo perdieron todo, no solamente los inmuebles, sino también semovientes, perdieron ganado, perdieron los muebles de sus viviendas e incluso vehículos, y nunca declararon por esos hechos, ¿sí? Es decir, tendría que subir el registro de despojo de bienes muebles e inmuebles, y tendría que bajar un poco el tema del desplazamiento. Esa es una percepción o un aporte que yo quería hacer en ese punto, porque considero que sí se debe tener en cuenta eso. Y quiero plantear como para que, si lo tienes en los siguientes puntos, una idea que pueda motivar pues con Alfonso el siguiente punto, y es que definitivamente en el departamento del Huila, dentro de la tipología, dentro de la situación del despojo, de la restitución de tierras, lo que uno puede encontrar principalmente son casos de abandono, y abandono asociado a los despliegues y a las operaciones militares en el marco del conflicto armado. Aquí no existió, como en el norte del país, una política de algunos actores de concentrar tierra a partir del desplazamiento forzado, o por lo menos no hubo una política deliberada de hacer grandes extensiones de tierra a partir del tema de
No hay esa relación, o por lo menos eso no está reflejado a la fecha en las solicitudes o en las sentencias que ya tenemos de restitución de tierras, que si quieren lo hablamos más adelante, que son 10, que evidencian y nos muestran un poco el panorama más en clave de lo que ha sido el abandono producto de la confrontación armada. Vale, muchas gracias Camilo y Alfonso. Pues efectivamente como recogiendo lo que estamos hablando y que creo que ya Cristian profundiza muy bien y que hace pues dice una frase que más que pues cuestionarnos también es como difícil también como de llevarles precisamente que el ser esto, pues que es mejor ser pobre que desplazado. Y precisamente porque nuestra cultura, porque el Estado, por las políticas y por ese sistema que en algún momento nos implementa otro tipo de visión, otro tipo de cosas. Entonces, hoy en día vemos que reciben, están en medio pues, de las garantías, entre comillas, que presenta el Estado. Son personas que finalmente no han sido ni desplazados ni desplazadas, que no entran dentro de este plan pues, que se diseña para las personas que verdaderamente están afectadas. Y en ese sentido, nosotros quisiéramos preguntarles acerca de qué consideran ustedes o cuáles son esos retos de reparación y de repetición y como precisamente a quiénes o quiénes son hoy en día los beneficiados y beneficiadas pues de estas políticas que están dentro del papel y que ya las conocemos, pero que no se han cumplido. Entonces, como para responder allí esas dos preguntas. Bueno, importante señalar que beneficiarios de la ley de víctimas no hay. Definitiva y categóricamente, la ley en estos años 9 de haber sido sancionada, uno para cumplir el primer periodo tras el cual fue aprobada y se va a ratificar su vigencia por 10 años más, pues el número de personas que han logrado acceder a los que llamemos beneficios de la ley de víctimas o los derechos de las víctimas, pues es bastante mínimo. No son más de 900,000 personas que han recibido la indemnización a la cual se tiene derecho, quedando por fuera de esa posibilidad las 8 millones de víctimas, a las cuales no hay posibilidad. Y al ritmo en el que el gobierno está indemnizando, se van a requerir 90, 80, 90 años para poder cumplir con la indemnización a todas las víctimas del conflicto, de tal suerte que allí hay un mecanismo a través del cual el gobierno ha llenado de expectativas a las víctimas, pero que en la práctica, de acuerdo a los informes que han hecho los órganos de control de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley de Víctimas, pues más son las precariedades que las posibilidades reales de que las víctimas puedan acceder al derecho a la restitución. Y esto es muy complicado porque tal y como lo señala la Corte Constitucional en un reciente auto de seguimiento a la sentencia T025, pues las víctimas del conflicto y particularmente las víctimas del desplazamiento cada día se van acercando más a las condiciones de pobreza extrema. Ha manifestado la Corte en un auto del mes de abril del año 2020 que la condición en la que se encuentran las víctimas del desplazamiento es de extraordinaria vulnerabilidad. Y esto lo hacía un poco haciendo un llamamiento al gobierno para que desarrollara programas que siempre y en toda circunstancia incluyeran de manera preferente a las víctimas para acceder a las ayudas esas que se otorgaron en el marco de la pandemia del COVID-19. Pero digo esto en relación pues a que se ha creado también un sofisma o un imaginario, un falso paraíso con la idea de que
todas las ayudas que se otorgan a las víctimas, y entonces hay como un afán de algunas personas, yo no tengo la menor duda, también de algunos políticos, de hacer incluir a personas en el registro único de víctimas para que accedan a ese falso paraíso. Pero creo que no hay tal, y en todo caso, esa mala inscripción de personas que no son realmente víctimas en el registro es responsabilidad del gobierno, que no ha desarrollado las acciones para verificar de manera eficaz que una declaración corresponda con hechos ciertos. Y al contrario, hay personas que siendo víctimas y han acudido al mecanismo de inscripción, siendo realmente afectadas por la violencia, se les ha negado la inclusión. Yo creo que 9 años después, yo creo que son muchos más, porque también tenía un fenómeno similar el tema con la ley 387 del 97, el gobierno nunca fue capaz de tener mecanismos idóneos para certificar que una información correspondiera con hechos ciertos. Y eso es lo que ha propiciado o ha facilitado que mucha gente acuda a ese tema del registro para engañar al Estado. Pero esto en todo caso es responsabilidad de la unidad de restitución de tierras de un lado y la unidad para la reparación integral a través del registro único de víctimas, de no haber sido capaz de proporcionar un mecanismo idóneo de registro. Y en todo caso, tiene que ver con la propaganda que el gobierno hizo de todos los, comillas, beneficios que se otorgaban a las víctimas del conflicto. Aquí falta mucha pedagogía, en todo caso, mucha conciencia social y mucha responsabilidad institucional para que se acuda a ese mecanismo sí y solo si realmente víctima, porque se vendió la idea de que las víctimas y que para las víctimas estaban todas las garantías, y eso en la realidad no es así. No ha pasado antes, no está pasando y no va a pasar, porque los recursos asignados por el gobierno para la garantía de los derechos de las víctimas, en cuanto a la medida de la indemnización, pero también en cuanto al tema de la atención, pues no están llegando como tienen que llegar. De ello dan cuenta los informes que ha elaborado la Contraloría, Personería y Procuraduría en materia de cumplimiento de la ley de víctimas. Hay un retraso colosal para atender las obligaciones del Estado con las víctimas. Muchas gracias, Alfonso. No sé si Cristian quiere también profundizar un poco en la pregunta, considera que la pregunta relacionada con el tema de los retos que se tienen en materia de reparación. Alfonso ha destacado muy bien los retos nacionales que se tienen en el tema. Yo quiero resaltar otro aspecto allí muy importante, que es que sí, efectivamente, ese es a veces uno termina sintiendo cuando uno trabaja en este aspecto que esta política de víctimas, que a veces se cacarea como tan duro por parte del gobierno y que se plantea todo el tema de restitución de tierras, aunque en el tema de restitución de tierras ha sido mucho más cauteloso, porque tiene también unos enemigos pues que han sido los grandes acaparadores de tierra de este país. Entonces ha habido mayor debate frente al tema. Incluso han habido intentos absolutamente claros de derogar toda la parte que tiene que ver con restitución de tierras, en afectar lo que tiene que ver con el análisis de las solicitudes en relación con el tema del concepto de la buena fe en estos procesos de restitución, que es tan importante, y sobre el tema de la inversión de la carga de la prueba, que hay que decir que la ley de víctimas
esa fue una de las virtudes que tuvo, y fue el tema de la inversión de la carga de la prueba para determinar si una persona era víctima o no, tanto pues de los diferentes hechos victimizantes como también en el tema de restitución de tierras. Y han habido ataques denodados de parte de algunos sectores políticos en este país para tratar de acabar con la ley de víctimas y restitución de tierras, pero particularmente con este tema de la restitución de tierras, que sin duda alguna, pues en algunas otras regiones del país ha dado, aunque unos muy tímidos resultados, eso hay que decirlo, y la Fundación Forjando Futuros ha sido muy juiciosa en hacer el rastreo y el seguimiento de en realidad cuál es el alcance de la restitución de tierras, pero yo creo que una ley que se creó como un mecanismo de justicia transicional para funcionar en 10 años, que ya llegando a los 10 años no haya logrado retornar pues ni siquiera el 10% de lo que realmente se despojó en este país, que fueron millones de hectáreas de tierra, pues es un resultado bastante opaco y bastante triste, pues que tendría que mirarse a la luz de los retos que se tienen. ¿Qué se puede pensar allí frente al tema de los retos? Yo pienso que una de las soluciones que hay a este asunto en gran medida pasa por la implementación de los acuerdos de paz. El tema del punto 1 de reforma rural integral estableció unos mecanismos claramente tendientes al tema de la formalización de la tierra. Hace un rato hablábamos también del tema de la informalidad, el problema enorme que tenemos en la informalidad, y solamente para decir pues que este asunto de la informalidad en el Huila, si usted coge todos los municipios que quedan sobre la cordillera oriental, usted encuentra una altísima informalidad de la tierra, sumado a un problema de las restricciones en el uso del suelo por el tema de la ley segunda del 59, que no le permite a los campesinos acceder a mecanismos de crédito y de otra serie de beneficios al poder tener un uso y disfrute pleno de los territorios. Entonces, allí tendríamos que decir que una de las talanqueras más grandes que se tienen allí es este concepto de la sostenibilidad fiscal. Cuando uno revisa el tema, por ejemplo, de indemnizaciones, uno encuentra que a la gente la tienen esperando y la van a tener esperando por décadas, bien lo decía Alfonso, y el argumento fundamental es que el Estado no los puede reparar a todos al mismo tiempo, y entonces se van aplazando y aplazando y aplazando, y esto lleva primero a un desespero, porque muchas de las víctimas, y también lo decía Alfonso, están en una circunstancia de extrema vulnerabilidad. El municipio de Neiva tenemos, que además es un asunto que se relaciona con esto, no lo habíamos tocado y quiero plantearlo, 120 asentamientos informales, ¿sí? Es decir, invasiones de personas que están en una ciudad tan plana como esta, viviendo en las orillas de los ríos, ¿sí? O viviendo en zonas de alto riesgo de deslizamiento, que es muy, muy curioso que existiendo tanta disponibilidad o existiendo tanto territorio en donde podrían estar ubicados, pues están en zonas de alto riesgo, que es uno de los retos. Por ejemplo, son los procesos de integración local. Otro de los retos son el tema de retornos y reubicaciones, en la medida en que el departamento del Huila, si bien tiene conflictividades asociadas al conflicto armado, y en esto quiero llamar la atención, es muy lamentable que hoy en el departamento del Huila ya se pueda, que tengamos el retorno del conflicto armado. Hoy por hoy ya se disputan territorios en Algeciras, se disputan territorios en Gigantes, se están dando disputas por el territorio en el sur del Huila, toda la parte de la cordillera central, en los municipios de Santa María, Iquira, Palermo, son territorios en donde se están dando despliegues de los grupos que nunca ingresaron al proceso de paz de las FARC, y otros que decidieron rearmarse, y hoy se está dando, digamos, un despliegue operacional en los territorios que va primero a impedir o va a ser una dificultad para los procesos de retorno, va a ser una dificultad para los procesos de reubicaciones y para la implementación misma del acuerdo, que, como lo decía, me parece que ofrece fórmulas importantes como la formalización de la tierra y el tema del programa de dotación de tierras para campesinos que no tienen tierra insuficiente. Entonces, pues yo creo que los retos también los planteaba la Corte Constitucional. Por ahí sacó un auto hace un tiempo, que era el auto 474, hace un par de años, en donde le preguntaba al gobierno, bueno, ¿y usted cómo va a hacer, señor gobierno, para poner a dialogar la política pública de víctimas establecida en el marco de la Ley 1448 y la Ley 387
con el tema de la implementación del acuerdo de paz en los territorios, ¿sí? ¿Cómo va a ser para que esas dos políticas públicas se entrecrucen y que de alguna manera las víctimas del conflicto armado resulten beneficiadas también de la implementación del acuerdo de paz? Ese me parece que es un tema que no se ha revisado con la suficiente rigurosidad en los territorios. Si uno hace una revisión en los planes de acción territorial, que es el instrumento de política pública para atender a las víctimas en los municipios y en los departamentos, uno encuentra que ese auto no se conoce, que además muchos de los componentes de la política pública de víctimas se encuentran aislados, desfinanciados, que muchos de ellos además dependen del gobierno nacional y de las instancias de la unidad de víctimas, y entonces termina uno revisando como que el tema de las víctimas se vuelve algo insular dentro de los planes o en algunos casos termina volviéndose un problema de negociación de algunos integrantes de las mesas de víctimas, lo cual no quiero decir que sea bueno o malo, pero se vuelve una negociación en torno a cuántos cupos se van a dar en un proyecto de vivienda o cuántos cupos se van a dar en un determinado proyecto de baterías sanitarias, mejoramiento y tal. Entonces, yo sí creo que es necesario, precisamente ahorita, el tema de mejorar esos instrumentos de planeación territorial, los planes de acción territorial, ponerlos a dialogar con el acuerdo de paz. El Huila tiene un problema, y es que el único municipio que tiene un plan de acción para la transformación regional, para la transformación municipal, es Algeciras, que quedó anexo al PDET del Caquetá, pero digamos, de la mano con el acuerdo de paz hay territorios SOMAC, bueno, en el marco de la ley 1448, sujetos de reparación colectiva no étnicos, y existen, digamos, posibilidades para que puedan homologarse estos instrumentos, tanto del acuerdo de paz como de la política pública de víctimas, y se puedan mejorar, pues, indicadores tan tristes. Yo creo que aquí el tema de reparación integral, además que el concepto de reparación integral, y esto es un cuestionamiento, me parece que se ha ido cerrando cada vez más, y ahorita casi que la gente incluso habla indistintamente de la reparación integral y la indemnización administrativa, y pareciera que esto se volvió un problema de solamente pagar las indemnizaciones, un problema de plata, como si no existieran medidas de satisfacción, como si no existiera la necesidad de tener medidas en cuanto al tema de la construcción de memoria histórica frente a la rehabilitación y otra serie de elementos que hacen parte de la reparación integral. Yo quiero compartirles, digamos, también un dato relacionado con el tema de las solicitudes. De pronto, Alfonso, que no sé si lo tengas allí, pero este es un dato actualizado, pues, como a corte del primer trimestre de este año, que da la unidad de restitución de tierras, y es que en cuanto a solicitudes, tenemos 501 solicitudes en etapa administrativa, ¿sí? De las cuales hay 87 que están en análisis previo y 414 que ya están en la fase administrativa con inicio formal en materia de restitución. Esa sola cifra de solicitud de restitución de tierras ya da el traste con la cifra del registro único de víctimas, que nos hablaba solamente de 44 personas registradas por abandono o despojo de tierras, que hay 501 solicitudes que están en fase administrativa. Y tenemos otras que ya van avanzando con decisiones. Bueno, hay unas decisiones que se han tomado, hay 107 casos en donde los ciudadanos han desistido de la solicitud de restitución, tenemos 93 casos con inscripción en el registro único de tierras abandonadas y despojadas forzosamente, hay 190 casos que se despacharon desfavorablemente a las pretensiones de las víctimas. ¿Qué quiere decir esto? Personas que han solicitado la restitución de sus predios, pero que en realidad no han logrado demostrar, primero, o que hayan sido abandonadas, o que hayan sido despojadas, o que hayan tenido que abandonar su territorio, o tercero, porque hubo mucha gente que, para sanear obligaciones financieras con entidades de crédito, trataron de buscar la manera de ingresar al registro único de tierras abandonadas y forzadas, y que pues lo mismo que con la declaración para la unidad de víctimas, trataron de acceder fraudulentamente al registro con otros fines. Entonces, en esos casos la unidad puede que haya definido la no inscripción. Y quiero resaltar que esto es importante, este dato: ya tenemos 10 sentencias de restitución de tierras. Esas sentencias son principalmente, pues tenemos sentencias en los municipios de Neiva, tenemos sentencias
en el municipio de El Pital, tenemos en el municipio de La Argentina, en el municipio de La Plata, en el municipio de San Agustín y en el municipio de Gigante. Y la característica fundamental de los 10 casos que ya han sido definidos es que en ninguno de esos casos se trató, y para volver a lo que era el principio en mi primera intervención, que ninguno de esos casos se trató de un despojo, sino que en todos los casos se trató de abandono, y en la gran mayoría de ellos se dio en el marco de la confrontación pues, entre las FAREP y las fuerzas regulares del Estado, algunos casos por riesgo de reclutamiento de menores, otros casos por represalias, por ejemplo porque había un integrante de la familia prestando el servicio militar. En otros casos, y hay un caso muy interesante que muestra frente a esta tipología del despojo algo particular. En el norte de Colombia se concentraban, se despojaban y se desplazaban y se despojaban a los campesinos de sus tierras y se englobaban en grandes extensiones para hacer producciones de palma o de banano, en fin, es decir, se hacía un gran latifundio. Aquí en particular hubo despojo de grandes extensiones. Lo que sucedió posterior a ello fue la invasión de esas tierras por campesinos pobres que no tenían y que se localizaron en esos predios. Hay un caso en donde se reconoce a los ocupantes del predio y se ordena la compensación a la persona que perdió un latifundio. Eran 3 haciendas grandes que fueron parceladas luego de que se despojó a esa persona de esa tierra, y esas haciendas fueron parceladas y allí se ubicaron campesinos pobres, otras víctimas del conflicto armado, y ellas fueron reconocidas, y en este caso no se ordena la restitución de la tierra, sino la compensación, y se dan órdenes particulares a los entes territoriales para que incluso mejoren el acceso al agua potable, el acceso al crédito, el acceso a proyectos productivos y a la vivienda rural de estas familias pobres que se encontraban allí. Es decir, podríamos pensar que de alguna manera también esa tipología del despojo o del abandono de tierras tiene unas particularidades concretas en el departamento del Huila. Primero, que no tuvieron el fin de la acumulación en grandes extensiones, y segundo, que en donde hubo grandes extensiones lo que hubo fue unas parcelaciones y una ocupación por parte de campesinos pobres que no tenían tierra y que luego pues llegaron allí a hacer su proyecto de vida. Eso en relación pues como con las 10 sentencias que se tienen. Y bueno, yo no sé, dejaría por ahí, a ver si de pronto hay algún otro tema sobre el que hablar. Hola, qué pena con ustedes, se me acaba de apagar el computador y el celular, pero no importa, aquí estoy. Bueno, ya son las 11:22, así que vamos a ir dándole cierre a este espacio. Primero me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que nos han aportado, bueno, un pequeño resumen de lo que nos ha aportado la mañana de hoy, y después quisiera que cada uno nos pudiera dejar como una reflexión o algo a este espacio. Bueno, primero, Alfonso y Cristian Camilo nos dejaron una introducción, un poco, una contextualización a la historia de los procesos de desplazamiento, despojos y abandonos de tierras en Colombia y también en el Huila. Nos mencionan que estos procesos se dan a raíz de un fenómeno político y económico que busca beneficiar a las élites políticas del país. Esto se da tras una época de violencia extrema y de un proceso en el que se buscó aportarle al desarrollo del país, o lo que nos vendieron como desarrollo. Esto pues a costa de esos pequeños propietarios de tierras, una política de las élites que atentaba y que atenta contra los pueblos y contra los campesinos y campesinas del país. En esto, pues,
juegan un papel muy importante los grupos armados ilegales y las orientaciones políticas, las orientaciones ideológicas políticas en el Huila. No sé si me siguen escuchando, sí. Especialmente, por ejemplo, en el Huila, con el impacto de las FARC, a esto pues se suma la poca presencia del Estado además de eso, la poca presencia que ha tenido el Estado es una presencia militarizada, no propositiva institucional que busque en sí el bienestar integral de las personas campesinas de Colombia. No sé si, bueno, voy a dejar hasta aquí. Ahora continúo con el resumen porque primero me gustaría escucharles frente a sus reflexiones, frente al espacio y pues no solo reflexiones frente a lo que han mencionado, sino también para dejarle a las instituciones y a las personas que nos están acompañando en la mañana de hoy. Le damos paso a Alfonso. Ok, mira, dos cositas. Creo que este tipo de espacios hay que seguir haciéndolos por varias razones. Un poco porque nos invita a quienes hemos desarrollado algún conocimiento sobre el asunto, poderlo exponer con claridad a un auditorio que seguramente podría interesarse en el seguimiento a estas situaciones. Entonces, en el marco del escenario y del contexto actual, pues estas teleconferencias creo que son importantes y en la medida en que el país y la humanidad superen el riesgo del contagio, propiciar muchos conversatorios presenciales buscando mayores sensibilidades y mejores comprensiones sobre un fenómeno que, como acabamos de evidenciarlo, no está lo suficientemente analizado. Se quedan muchas suspicacias sobre ciertos datos, sobre ciertos números y sobre ciertos fenómenos. Creo que es importante, por ejemplo, con los abogados que podamos vincular al proceso del semillero, hacerle seguimiento a las sentencias de restitución. Lo que nos indica a nivel nacional el análisis es que hechas las sentencias, no hay ningún tipo de compromiso para cumplirlas. Es decir, se llega incluso al fin de la etapa judicial, pero no se cumple con las sentencias o con lo que ordena la sentencia. Entonces, allí creo que hay un fenómeno importante sobre el cual los abogados podrían trabajar. Y también creo que es importante que hagamos un estudio de este fenómeno de los desentimientos de la gente, de por qué la gente presenta la solicitud y por qué luego se retracta de seguir en el proceso. Allí, sin duda alguna, puede estar existiendo un fenómeno de presión de algunos grupos o algunas personas en relación con no permitir que se transite esa etapa, lo cual es bastante preocupante. Y reiterar el tema del seguimiento o el desarrollo de una exigencia de una política de adjudicación de tierras. Tal y como lo ha mostrado Cristian, pues lo que hubo cuando se abandonó un predio fue la ocupación por otros pobres históricos que ocuparon el territorio. Entonces, la tierra de esas personas que abandonaron, ¿dónde va a estar? Es decir, ¿cuál va a ser la tierra para ellos? ¿Cuál es digamos, la respuesta institucional? Creo que alrededor de tierras para campesinos hay que desarrollar una profundización y bien podría ser eso un tema de un próximo foro que ustedes puedan plantear y hacerle mucho énfasis a eso. Ojalá con la presencia de algún funcionario que nos diga qué es lo concreto, qué es lo cierto de adjudicación de tierras para campesinos en el departamento. Muy bueno el espacio, me parece que es muy importante seguir reproduciendo este tipo de ejercicios. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Escuchamos a Cristian Camilo Rincón. Vale, gracias. No, muy agradecido pues con la invitación. Me parece
que estos espacios de alguna manera contribuyen, aunque yo sí en realidad debo decir que yo aspiro a que pronto podamos salir de esta situación en donde la virtualidad nos tiene saturados, un poco saturados, porque pero, seguramente mientras nosotros estamos en este espacio hay 20 espacios más de discusión sobre temas igual de importantes, y a veces hay tanta información que nos atiborramos y no sabemos por dónde cogerle. Creo que la experiencia de la virtualidad hoy nos sirve para poder acercar y acortar distancias. En este caso, tener a Alfonso allí desde su biblioteca, que como al principio, cuando nos saludábamos antes de entrar en la transmisión, decía, bueno, ¿cuánto tiempo sin poder conversar? Y eso obedece, digamos, a que también en los territorios pues es difícil desarrollar procesos de foros, de traer un conferencista y demás. Esto no es fácil. Yo creo que hay que saludar la iniciativa. Creo que hay que reforzar en el tema de la convocatoria. Frente al tema específico de lo que se ha hablado hoy de despojo, desplazamiento y abandono de tierras, yo tengo como unas ideas finales. La primera es que yo sí considero muy necesaria una revisión del tema del desplazamiento forzado. De manera muy rigurosa. Yo creo que la academia está en mora de metérsele al tema de establecer las dimensiones reales del desplazamiento forzado en el territorio. Creo también que el tema de frente a la restitución de tierras, pues se nos va perfilando un escenario a partir de las sentencias, que también comparto la idea de Alfonso de que es absolutamente necesario hacerle seguimiento a la etapa postfallo, porque las órdenes de las 10 sentencias, digamos en promedio cada sentencia tiene unas 15 o 20 órdenes a diferentes entidades del Estado, y a mí me preocupa mucho que algunas entidades ya han comenzado, incluso no en el marco del proceso de restitución de tierras, pero sí en otras sentencias que le dan órdenes a las entes territoriales a hacer uso de la solicitud al Procurador General para que adelante incidentes de impacto fiscal, es decir, que si se cumple con una orden judicial que ordena proteger derechos, se quiebra el ente territorial o se quiebra la entidad del Estado. Y esto es gravísimo porque vuelvo a insistir en el punto de que este asunto de la sostenibilidad fiscal lo que lleva es a dilatar de forma permanente las obligaciones del Estado en materia de la garantía de los derechos fundamentales, y en este caso particular de personas que son víctimas del conflicto armado, a quienes toca darle le corresponde al Estado darle una solución y una garantía pronta y efectiva a sus derechos humanos. Entonces, sí creo firmemente pues que hay que revisar y establecer un seguimiento concreto en la etapa postfallo. Cada sentencia más o menos tiene 15, 16 órdenes. Sería bueno saber qué va a pasar con ello, pero también quiero plantear que el departamento del Huila se perfila como un departamento en donde la tipología pues, dominante dentro de toda esta situación del despojo, del abandono de las tierras, fue precisamente esta última, el abandono de las tierras a partir del tema del conflicto armado. Y me temo que esta situación pueda volver a presentarse en la medida en que, como lo decía anteriormente, se ha reactivado el conflicto armado entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Aquí podríamos plantear que por lo menos en el departamento del Huila ya existen dos grupos identificados claramente que operan en el territorio y que corresponden a lo que son grupos, lo llama el gobierno grupos armados residuales de las FARC. Yo diría pues que son dos guerrillas que corresponden a situaciones. Una de las personas que no ingresaron en el proceso de paz, que principalmente están operando por la parte del occidente del departamento, que tienen una presencia muy fuerte sobre los territorios, y en el lado del oriente, pues que en donde se está dando también una disputa entre este mismo actor y los actores del grupo que se ha rearmado luego del incumplimiento de los acuerdos de paz y que se autodenomina como Segunda Marquetalia. Y esto ha tenido un impacto muy fuerte, particularmente en el municipio de Algeciras, en donde incluso retornaron este año las masacres, cosa que no se veía en el departamento hace mucho tiempo, de tener una masacre de personas, y en donde ya contamos al menos
unos 20 homicidios selectivos en el plazo de menos de un año, lo cual pone en riesgo cualquier esfuerzo del Estado o cualquier esfuerzo de la sociedad civil para la construcción de paz. Yo quiero finalizar haciendo pues un llamado y una invitación a que trabajemos muy fuerte en luchar por la implementación del acuerdo, que en la medida en que se implemente el acuerdo de paz en los territorios, eso va a disminuir las conflictividades y va a permitir solucionar un montón de problemas como este tema de donde vamos a poner solución al problema de la falta de tierra de muchas víctimas del conflicto armado, de muchos campesinos, que incluso hoy se encuentran pasándola muy mal en estos tiempos de pandemia en los cinturones de miseria de las ciudades de Neiva, de Pitalito y de algunos municipios en donde, pues, además de la pandemia, tienen todas las restricciones del riesgo a la exposición de la pandemia, tienen todas las condiciones desfavorables porque incluso contrario a lo que indica la lógica, se están adelantando procesos de desalojos en muchos asentamientos y en muchos lugares en donde las personas están habitando de manera informal. Entonces, pues básicamente sería eso, implementar el proceso de paz, el acuerdo de paz, implementar este punto 1 para alejar el tema de la guerra de nuestros territorios, aunque eso es bastante difícil ya. Yo creería que ahorita nos toca enarbolar nuevamente la bandera de la paz para tratar y de la solución política de todos los conflictos armados, porque sin duda alguna es la mejor solución, y hay que trabajarle fuertemente al tema del observatorio que se encargue de revisar el tema del registro en materia de desplazamiento y abandono, pero además que le haga seguimiento de aquí en adelante a las sentencias en la etapa post-fallo, ¿sí? Que es muy importante verificar cómo se implementa ese tema de restitución de tierras en la etapa de la implementación de las órdenes que dan los jueces. Gracias, Cristian. Gracias, Alfonso. Voy a hacer otro pequeño resumen de lo que acaban de mencionar, también de cosas que habían mencionado anteriormente en sus intervenciones. Algo importante que menciona Alfonso, en lo que vale la pena profundizar e investigar, es el por qué son tan bajos los registros de personas que acceden a los procesos de restitución de tierras. Esto en beneficio de quién o de quiénes. Otra cosa que nos menciona también Alfonso es que no existen beneficiarios de la ley de restitución de tierras, que no hay garantías en términos políticos, económicos, ni en términos de defensa de los derechos humanos para cumplir con lo que nos plantea la ley 1446 y con lo que se plantea en el acuerdo de paz en términos de restitución de tierras. Esto, digamos que nos plantea a las instituciones, no solamente instituciones estatales, sino también desde las instituciones académicas, un compromiso frente a la construcción de paz, también en términos de defensa de los derechos humanos y de la dignidad de las personas que ya han tenido que pasar por estos procesos tan fuertes de despojo, de sus tierras, de reconfiguración de su vida, de sus entornos. También nos mencionan que el papel tan importante que puede jugar ahí, que se puede jugar ahí desde la academia, especialmente desde la Facultad de Derecho, podríamos decirlo, de la Universidad Surcolombiana, o con el compromiso de los abogados y abogadas. Pero yo como psicóloga o practicante de psicología, futura psicóloga, también agrego la importancia del acompañamiento de psicólogos y psicólogas desde el acompañamiento psicosocial a las víctimas que pasan por estos procesos. También es necesario, en mi opinión, sensibilizar a las instituciones y a las personas que son víctimas también, que juegan un papel muy importante en la dignificación de las personas que han pasado por estas complejas posiciones, digámoslo por así decirlo. Otra cosa que menciona también Camilo, que es muy importante, es y también aterrizando el contexto colombiano actual, es la reactivación de grupos armados
que en mi opinión también se presenta como una alerta de la necesidad del Estado de comprometerse y de tener un compromiso real con los procesos de construcción de paz, con el acuerdo de paz, con el cumplimiento de este y con las personas que le estamos apostando a la construcción de paz. Bueno, ya gracias Aleja, gracias a Cristian, gracias a Alfonso por acompañarnos en el espacio, a las personas que aún quedan en el envío, ofrecerles mil disculpas pues por todo lo que se presentó. Ya habíamos hablado desde el principio, teníamos mala conexión y pues también agradecemos que nos hayan acompañado también para seguir con el conversatorio. Esperamos prontamente resolver esto para que nos quedan. Mil gracias a todas las personas. Esperamos que haya sido un espacio productivo. Y nada, nos encontramos ya en el próximo conversatorio, el día martes. Así que todos y todas muy pendientes. Muchas gracias a Alfonso, muchísimas gracias a Cristian Camilo por acompañarnos, por también resistir y aguantar y continuar en este conversatorio a pesar de pues todas las dificultades que se nos presentaron. Gracias a las personas que nos acompañaron. Esperamos que tengan un muy buen día, un maravilloso fin de semana. Listo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un abrazo para todos y todas. Que estén muy bien y cuídense mucho. Muchas gracias por la invitación. Ánimo, sigan adelante. Muy importante estos espacios. Saludos para todos y todas. Papá, ya se acabó tu posible. Ya. Sí, ahorita tengo otra conexión, pero sí, dime. ¿Papá? ¿Descalzo todavía? Descalzo. La mamá hace rato me dijo que no estuviera descalzo. Me dijo. ¿Cómo vamos? Hoy a las 4 voy a invitar a 3 niños de mi salón a jugar. Mi familia 3. Bueno, amor, Así está hacemos bien. el squad completos. Por eso dije que al 4. Porque a las 3 no se puede.